Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jefferson Rodríguez y hoy hablaremos sobre las formas de obtener la residencia en España. Así que quédense a ver todo el video. De todo hablaremos sobre las formas de obtener la residencia entrando como turistas. La primera es el asilo político o protección internacional. Esta forma la pueden solicitar todas las personas que sean perseguidas o amenazadas políticamente en su país de origen. El proceso es muy sencillo. Primero que todo deben solicitar la cita por internet en el link que les dejaré en la descripción. Luego deben presentarse a esta cita con su pasaporte original, 2 fotos, tamaño carnet y con todo el material probatorio de las amenazas, todo lo que tengan para demostrar que sí fueron amenazados o perseguidos en su país. Luego de esto les darán una cita que, dependiendo de la ciudad, puede ser una semana, 15 días o más. Pero en esta cita les harán una entrevista. Luego de esta entrevista les entregarán una hoja blanca de resguardo, es una hoja llamada resguardo, en la cual consta que puedes estar legalmente durante 9 meses. Los primeros 6 meses no puedes trabajar legalmente. Luego de esto, cumplir estos 6 meses con tu hoja de resguardo, si aún no han dado respuesta, puedes empezar a trabajar de forma legal en España. Al vencerse deben solicitar nuevamente por la página, después de estos 9 meses, solicitar una renovación. En el mejor de los casos les darán una tarjeta roja en la cual les indica que pueden trabajar legalmente mientras dan resolución a tu solicitud de asilo. Nuestra segunda forma es el arraigo social, ya que es una de las más comunes porque cualquier persona la puede solicitar, pero debes cumplir una serie de requisitos. El primero es haber estado viviendo en España 3 años de forma continua. ¿Eso qué significa? Que no puedes salir de España. ¿Cómo demuestras que has estado estos 3 años? Bueno, la más común y la más eficaz es el empadronamiento, que si no sabes de qué trata, aquí te dejo un video donde explico todo lo que debes saber sobre el empadronamiento. Pero también podemos presentar carnet de biblioteca, facturas pagadas con fechas o envíos de dinero a nuestro país. Nuestro segundo requisito es una prueba de integración en la sociedad española, que también es muy sencilla de conseguir. Y nuestro tercer y último requisito es un contrato de trabajo. Sí, para solicitar el arraigo social debes tener un contrato de trabajo a tiempo completo. Si cumples todos estos requisitos te van a dar residencia por 1 año, donde puedes trabajar y estar legalmente aquí en España. Luego de este año debes renovarlo y al segundo año de estar aquí legalmente y trabajando en España, si eres iberoamericano puedes solicitar la nacionalidad española. Nuestra tercera forma es la tarjeta de estudiante. Esta la podemos solicitar tanto desde nuestro país de origen como viniendo de turismo, pero hay que tener en cuenta ciertos factores. El primer requisito para solicitarla es que un centro de estudios superiores acepte nuestra solicitud de matrícula. Debemos tener en cuenta que lo más común son los másters o estudios superiores. No puedes venir a estudiar cursos o algo así, no te lo van a aceptar. Pero si vienes como turista, debes tener en cuenta que el centro debe aceptar tu solicitud dentro del plazo de 2 meses. Si tú solicitas aquí en España después de estos 2 meses, lo más seguro es que te la denieguen. Debes tener en cuenta este plazo de tiempo. Yo personalmente les recomiendo que lo hagan desde su país de origen, que encuentren por internet un centro de educación superior y hagan la solicitud. Luego de que este centro les acepte su solicitud de estudio, van al consulado de España en su país y lo presentan y solicitan esta tarjeta de estudiante. Pero también hay otro requisito, que es tener solvencia económica. Esta solvencia económica es 6.000 euros al año. Pero también si ustedes pueden demostrar que tienen hospedaje durante todo este año, va a bajar. Pero normalmente son 6.000 euros.
Antes de continuar les quiero comentar que hay una novedad en el canal. Aquí abajo en la descripción les dejaré el link que los llevará directamente a un grupo de Telegram que he creado con el fin de que todas las personas que deseen aportar información o que tengan dudas puedan entrar a este grupo y entre todos crear una comunidad y ayudarnos. La idea es que si tú tienes información que otro desea o quieres preguntar algo y tienes esa información, bueno, puedes ayudar a los demás y donde estaré avisando todo lo que venga para este canal. Nuestra cuarta forma es la tarjeta comunitaria. Esta residencia es para los familiares de personas que tengan nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea. Pero ¿qué familiares pueden? Bueno, pueden los cónyuges, o sea, las personas que estén casadas con alguien de la Unión Europea o pareja de hecho. También pueden solicitarla si tienen una pareja de hecho constituida aquí en España y esta persona es española o nacionalidad europea. También para los hijos menores de 21 años. Estos no tendrán ningún problema, pero si pasan de los 21 años también podrían, pero deben demostrar que dependen económicamente de sus padres. Y si desean también traer a sus padres, lo mismo, primero deben obviamente el parentesco, demostrar el parentesco y demostrar que dependen económicamente de ustedes. Nuestra quinta forma es una residencia no lucrativa. Como el mismo nombre lo dice, es una residencia que no te permite trabajar, pero sí te permite estar legalmente aquí en España. Pero debes cumplir una serie de requisitos. El primero es tener un seguro de médico privado. Nuestro segundo requisito es disponer de medios económicos suficientes para la estancia aquí en España. Esto oscila entre 25.000 euros a 30.000 euros, pero es una de las más comunes que la gente que tiene algunos ahorros, algún dinero, solicita. ¿Por qué? Porque después de este año con esta residencia pueden solicitar una residencia que sí les permita trabajar. Entonces es algo que si alguno desea o tiene el dinero suficiente para vivir durante un año sin trabajar, lo puede hacer. Si les gustó el video, no olviden apoyarme, suscríbanse, dejen like, comenten todas sus dudas, trataré de responder todos los comentarios y hasta un próximo video.